Bienvenidos, ¿cómo están todos ustedes? Soy Nacho López, aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia, acompañado de los Joses. ¿Sí o no? Claro que sí, Alarcón, Nacho. de las Andreas, María y Andrea. Bueno, está recuadrado. Y Duber no lo contemos. ¿Qué les parece? Y Duber. Y Duber. Vamos a arrancar este programa hoy distinto. Nosotros los antioqueños nos sentimos orgullosos de muchas cosas. De nuestra industrialización, del empuje, de los arrieros, de la minería, de Coltejer, de empresas públicas, del Nacional, del Medellín, de Juanes, de tanta gente que uno dice, uy, de boteros, ciclistas. De Rigoberto. De Rigoberto. De Tenemos Cochise. un montón de cosas que nos han puesto y somos, muchos pensamos, dignos de admirar a nivel nacional. Por eso alguna vez en Bogotá el año pasado me decían, es que si los paisas no estuvieran, nosotros los bogotanos no tendríamos con quién compararnos, con quién competir. Por eso ese pensamiento de antioqueños, de directivos, de gerentes, de políticos en salud y en tantas cosas, es digno de mirar. ¿Qué tal que los bogotanos no tuviéramos esto? Y de pronto pues hasta tendrán razón nuestro invitado con el que vamos a arrancar, y por eso les digo yo, es un gran conocedor. Tuve el placer de estar en clases de historia con él. Y don Juan me quitó muchos mitos. Algún día lo tendremos que invitar a desmitificar tanta cosa de la cultura paisa. Se acabó Coltejer. Qué pesar. Pero qué historia la que hizo. Y es una historia para contar. Don Juan Carlos López, ¿cómo me le va, hombre? Muy buenas tardes, Nacho, y a todos los colegas, y muchísimas gracias por la invitación. Historiador. Sí. Y no iba a ser historiador, ¿usted sabía eso? ¿Sí o no, Juan? No íbamos a ser historiadores, pero terminamos apasionados con la historia. Exactamente, y en particular la historia empresarial antioqueña y colombiana. Sí, señor, eso es lo que más le gusta a usted. Juan, iniciemos por eso. ¿Cuándo empezó Coltejer? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Sí, ¿Cómo a ver, nació? ¿Cómo nació? ¿Cómo nació? Y yo creo que es un deber ético que tenemos, porque aparece la figura de don Alejandro Echavarría Izaza, de una familia de comerciantes de Barbosa. Su padre tiene don Rudecindo, el buen criterio de traerse su familia para Medellín. Rudecindo. Don Rudecindo Echavarría Muñoz. Primera vez que es ese nombre, ¿usted lo había escuchado? Sí. Sí, Rudecindo. Yo Rudecindo. Un nombre raro. Pero ese Ruicino. Sí. Ese. Incluso don Alejandro tiene su hermano también que se llama Rudecindo, porque esta es una historia en cierta forma paralela, porque tiene que ver con Fabricato. Sí. Son los primos entre ellos, entonces unos son los fundadores de Fabricato, que es de 1920, recientemente ya una empresa centenaria, pero Coltejer nace en 1907. Sí. Entonces, esto que decías en la introducción, Nacho, yo creo que lo propicia la noticia que a muchos nos golpeó, que hace 8 días salió en la prensa, o el viernes, Coltejer había rescindido los últimos 5 contratos de trabajo. A mí se me vino a la memoria una vez cuando tuve un estudiante directivo de Coltejer en el MBA que me decía, lo corroboré esta mañana con una amiga que trabajó 30 años, que en los años 70 Coltejer y filiales, no solo la textilera, llegó a tener 17.000 trabajadores. O sea, Siendo uno de, ahorita me contaba eso cuando veníamos, siendo uno de los mayores contratantes de este país, Empleadores del empleadores país. de este Mayores país, empleados, sí. en los años 70, es que 17.000 es una cantidad de gente. hace medio siglo, Nacho. Sí. O sea, hoy día pues el éxito de otras empresas, pero hace medio siglo, decir 17.000. Incluso revisando, por ejemplo, cuando pues nosotros pensamos Medellín y el área metropolitana y que la planta de acabados en Itagüí, pero revisando, por ejemplo, pues me disculpan, para este programa, que en Río Negro llegó a tener 7 plantas, Textiles Río Negro, la planta de Corduroy, la planta de acabados Carlos J. Echavarría, que es el hijo menor de don Alejandro y dirige la empresa durante 2 décadas largas. Pero lo que más me impresionó no es los 2.200 trabajadores que llegó a tener hasta los años 80, sino que eran de 9 municipios del oriente antioqueño, es decir, la mitad del oriente, de la mitad de los municipios del oriente antioqueño, que son, tú conoces muy bien, unos 23 municipios, estaban representados en Coltejer. Entonces, pues todo eso se fue, bueno, volviendo a don Alejandro,
A él inclusive son los sobrinos y parientes los que lo convierten, porque hay una cosa de la historia económica muy interesante. Don Alejandro era comerciante, en esa época se decía especulador, inclusive en las actas de constitución aparecía esa palabra de todo lo que actividades que sean legales, etcétera. Están haciendo la industrialización, entonces son sus sobrinos los que lo convencen, porque él tenía una trilladora y es en una esquina de la trilladora de don Alejandro, con 10 telares importados y 12 trabajadores, que nace Coltejer. Valga decir que 2 años después, en 1909, ya tenía 100 telares. Si ustedes recuerdan, acá nuestra audiencia, por la Placita de Flores, un sitio muy entrañable por los floricultores de Santa Elena y todo eso, ahí, a media cuadra, yo recuerdo que en la infancia yo iba a misa los sábados a las 12 del día a la planta de Coltejer. Ahí fue donde tuvo ya la primera instalación, aprovechando la generación de energía, como muchas empresas de la quebrada de Santa Elena. Juan, era una oportunidad de mercado a principios de 1900. En Colombia no había empresas de este estilo. ¿Todo se traía importado o cómo nace esto? Esto es netamente... ¿Y cómo era ese contexto histórico de Colombia? Porque empezar a hablar de que Medellín empezó a impulsar la parte de la industria colombiana desde Coltejer, pues se piensa uno qué estaba pasando en Colombia. Bueno, pero esperen, ya pregunté, porque si no, Juan... Es una muy clase muy importante, interesante. es supremamente importante esa pregunta, porque dijéramos, a ver, primero está lo que se llama pues en economía como la sustitución de importaciones. Entonces, cosas que antes se importaban, como eran las telas, no solamente las prendas, sino las telas, los paños ingleses, las sedas italianas o suizas. Entonces, así nace la industrialización en otras partes del mundo, como por ejemplo Manchester. Es decir, hombre, ¿por qué no empezamos a producir esto? Porque esta camisa que es importada no se empieza a producir. Pero detrás de eso y del famoso mito empresarial antioqueño que mencionaba Nacho, está el hecho de que una serie de empresarios antioqueños, entre otras cosas, hay un concepto muy bonito. Muchos de ellos, por no decir la mayoría, empresarios pueblerinos, que venían de Santo Domingo, de Yarumal, de Barbosa, en el caso de los Echavarría, la familia Gómez Martínez, del colombiano de Santa Fe y Antioquia, empresarios en diferentes campos, o sea, no solamente de Medellín, que por supuesto los había, los Restrepo de Envigado, etcétera. Entonces, hombre, cuando hay unos capitales acumulados, de acuerdo con la teoría económica, porque estamos hablando de inversión fija, cuando se invierte en equipos o se invierte en instalaciones, es porque la gente tiene, dijéramos, capital financiero, capital para invertir en grandes emprendimientos, y ahí es cuando empieza, dijéramos, el caso. Pero el caso de Coltejer, yo quisiera aclarar una cosa, Nacho, es que no es la primera textilera, porque Bello, entre otras cosas, ustedes saben que en Bello hay un barrio que se llama Manchester, entonces eso no es casual. En Bello es donde nace la primera textilera que tenemos acá, y en Medellín y en el país, que es la fábrica de textiles de Bello, o que coloquialmente es conocida durante mucho tiempo como la fábrica de Don Emilio Restrepo Callejas. De otras cosas, eso se relaciona con Coltejer, porque por ahí decía uno de los gurúes de la economía que la historia del capitalismo, eso es una frase muy fuerte para la audiencia, la historia del capitalismo es la historia del espionaje industrial. Entonces resulta que uno de los miembros de la familia Echavarría, don Enrique Echavarría, que además es el intelectual porque escribe libros sobre la historia textil, la historia bancaria, etcétera, reconocen que don Emilio abrió las puertas de sus instalaciones en Bello cobrando los sábados, y uno de ellos le dijo a don Emilio: nosotros venimos a ver usted cómo hace las cosas porque queremos replicar esta empresa. Y 5 años después, porque la fábrica de Bello es de 1902, y a los 5 años están haciendo Coltejer. Juan, una pregunta que se me viene aquí a la cabeza urgentemente. Mire, cuando uno llega y mira este mismo concepto, en los Estados Unidos ya tenían vías férreas, había una conectividad. En esos años Colombia estaba desconectado. Yo no sé cómo se iba uno de Medellín a Bogotá, Medellín a Barranquilla. Creo que todo era por el río Magdalena, Mulas y esto. Nacho, el ferrocarril. El ferrocarril de Antioquia, que se empieza a construir por Cisneros en 1874, nosotros no teníamos vías ni para Bogotá, hoy día que se habla tanto de las 4G, etcétera, no había ni para el eje cafetero ni nada, y en el mejor de los casos carreteras destapadas. Pero es el ferrocarril de Antioquia
que luego va a ampliar, perdón el término, sus tentáculos con el ferrocarril de Amagá, que nace primero privado, entre otras cosas, la familia de don Emilio Restrepo. Recuerden que hay una estación para Amagá que se llama Camilo C. Camilo C. Restrepo Callejas. Es una familia tremendamente importante. Don Alejandro Ángel de Sonsón. Esos grandes inversionistas construyen este ferrocarril. ¿Para qué? Para conectar a la ciudad, a Caldas, el área metropolitana, conectarlo con el eje cafetero. Le hago esa pregunta por una razón muy sencilla. ¿No pensaría uno que Medellín tuviera la suficiente capacidad de adquisición para que esta empresa, como usted dijo, arrancó con 10 empleados y al poco tiempo ya estaba con 100? O sea, toda esa producción, eso no creería uno que se vendería Medellín en esa época, no sé cuántos habitantes podría, usted que tiene tan buena memoria. 50.000 al momento de nacer Coltejer, y Medellín apenas alcanza la cifra de 1 millón a comienzos de los años 70, y hoy día pues ustedes están más informados, pues con el área metropolitana dirían 4 o 4 millones y medio aproximadamente. Oye, los 70 son pero y ya vamos en 4 millones. Pero Medellín 2 millones y medio, sí, millones y medio. El área metropolitana 4 millones. Sigamos con entonces arranca Coltejer. ¿Y qué pasa con Coltejer en todo este tiempo? Se viene la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo hace para que esta empresa... A ver, basándonos en algún autor realmente del famoso mito de la industrialización, que mito no quiere decir que sea mentiras, sino ese mito, se crea una aureola, se crea un halo, realmente lo más de mostrar son las textileras, porque son unas 20 textileras en total, incluyendo Tejicóndor, que es la más tardía, de los años 30 y todo eso. Entonces, inclusive... En honor a la verdad histórica, hay una textilera en Barranquilla que es la más grande del país, que se llama la Fábrica de Tejidos Obregón. Había un empresario de origen catalán que incluso era samario, se desplaza a Barranquilla precisamente por el primer ferrocarril que se construye en el país, y esa textilera hasta los años 30 era más grande que las antioqueñas. Pero entonces, por los problemas que suceden en los 30, por decir en pocas palabras, la Gran Depresión, etcétera, las textileras antioqueñas le van sacando una ventaja, incluso Fabricato, que es de las grandes, la más reciente. Fabricato tiene la posibilidad de hacerse a los telares y a las hilanderías más modernas y es más grande que Coltejer en los años 30. Coltejer pasa al primer lugar a partir de la Segunda Guerra Mundial, porque obtiene unos contratos con el ejército norteamericano para producir, ahí vienen los famosos nombres que ustedes recordarán, drill armada, drill naval. El drill es una tela que se generó para la actividad militar. No le creo que Coltejer le vendía prendas militares al ejército de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Por una razón muy sencilla, Nacho, porque los Estados Unidos necesitaban dedicar todo su aparato productivo para tanques, para aviones, para portaaviones, barcos, acorazados, etcétera. Entonces, esa es una de las razones para no desviarnos mucho, por la cual los aliados le ganan la guerra pues al ejército nazi, es que el aparato productivo de los Estados Unidos se reconvierte en una industria militar, pero ellos necesitan muchas otras cosas que las podían hacer, pero que no Juan, les interesa hacerlas en ese momento. Hay un pedacito de nosotros en esos pantalones que le ganaron a Hitler la guerra. Exacto. Juan, y una pedacito pregunta que se me viene aquí, yo como tan inquieto siempre. ¿Y la materia prima? ¿Teníamos sembrados de algodón en Colombia o de dónde salía toda la materia prima para esta gran capacidad de producción? Porque sabemos que en el sur de los Estados Unidos, eso pues, viene toda esa historia de negros, de blancos, de la recesión, de todo. Sí, ese siempre fue un problema que en cierta forma no se pudo solucionar, para el cual incluso se creó un ente llamado Diagonal con el fin de mediar, por decirlo así, entre los cultivadores. Y recordemos que hasta los años 80 estuvimos en un modelo que se llama proteccionismo, entonces el gobierno pretendía cuidar a los algodoneros, entonces había proteger a aquellos que estuvieran, paréntesis, el departamento del Cesar nació por la industria algodonera en 1967, y alguien que llegaría a ser presidente unos años después, López Miquelsen, fue el primer gobernador cuando se creó el departamento. Menciono a este expresidente porque no nos quería, diga la verdad, no nos quería a los antioqueños, ¿sí o no? Porque era un acérrimo defensor de los algodoneros, y lo que dice Nacho, él tuvo serios enfrentamientos con los industriales y en particular con la ANDI.
con la asociación, que hoy se llama Asociación Nacional de Empresarios, pero que en realidad su razón de ser y su origen eran los industriales, cuya sede era en Medellín y hoy día en San Fernando, etcétera. Entonces, esas colisiones, esos cortocircuitos, se originaron mucho por problemas como los algodoneros, que no tenían forma de competir, como lo menciona Nacho, con esas grandes plantaciones del sur de los Estados Unidos, es decir, la cuenca del Mississippi, sí. Luisiana, Mississippi, Alabama, Arkansas. Señor Juan Carlos, usted decía ahorita algo que me hacía pensar que, o sea, Coltejer no fue la primera textilera de Colombia, sin embargo, creció muy rápido. Claro. ¿Qué la hizo crecer tan rápido y que tuviera tanta penetración? Pero hágale la siguiente pregunta. ¿En qué momento se volvió la textilera más grande de América? ¿Considera la textilera más grande de toda América o no así? ¿Cuál fue el secreto allí? Sí, primero, durante la Segunda Guerra Mundial, y les voy a dar un dato que es absolutamente contundente. Coltejer pasa a ser la primera textilera del país. Sí. Y una persona, un profesor de la Universidad Nacional que falleció el año pasado, experto en la historia de la Escuela de Minas, Alberto Mayor Mora, dice en uno de sus trabajos que el 16% de la población de Medellín, por la época de la Segunda Guerra Mundial, dependía de Coltejer. Ojo, no estoy hablando que fueran trabajadores, sino sus familias. El ingreso de los trabajadores hacía que el 16% de la población dependiera de una sola empresa, no de todo el sector textil, ni de las grandes textileras. Ni de una sola. De una sola. El 16%. El 16% de la población. Y por esa época, Coltejer, qué pena metiéndome en la pregunta, ¿qué tan representativa era en el sector versus las otras empresas? ¿Era la mitad del sector? ¿Era una tercera parte del sector? Bueno, la verdad, José, no sabría decir el porcentaje exacto, pero era una participación muy alta. Y de pronto lo que mencionaba hace un minuto, en ese momento pasa a ser la textilera número 1, pero del país. Y además, que nos sirve como para entrar en una nueva fase, que sería ya la dinastía Echavarría. Entonces resulta que estos empresarios, que fueron básicamente pioneros, que fueron básicamente empíricos, ya tuvieron la posibilidad de formar a sus hijos, muchos de ellos en el exterior, y aparece una figura absolutamente predominante que es don Carlos J. Chavarría. Yo inclusive personalmente me voy a atrever a dar una opinión. Para mí, el principal presidente o gerente empresarial de Colombia en el siglo XX, cuando Portafolio sacó eso de que el principal gerente del siglo XX, me invitaron a mí y yo voté por Carlos J. Chavarría, que no ganó. ¿Sí? Entonces, de Carlos J., que además un gran deportista, quería quedarse pues jugando tenis y en las universidades norteamericanas y campeón nacional de tenis cuando el tenis apenas estaba naciendo, hasta que finalmente por allá en sus 30 años pues se dio cuenta que él no se podía quedar siendo pues deportista y sobre todo de alta competencia, que su familia lo estaba esperando. Entonces, primero como consejero, miembro de la Junta, y luego como presidente, don Carlos J. lideró la empresa entre el 40 y el 60. En una anécdota se puede decir lo que fue ese crecimiento de Coltejer. Don Carlos J. se enorgullecía de que cuando él entró a Coltejer se sabían los nombres de todos los trabajadores, que entre otras cosas es algo muy propio del llamado modelo paternalista. Pero cuando él dejó la empresa ya era imposible porque eran miles de trabajadores. Entonces, con ese tipo de anécdotas nos damos cuenta ya del crecimiento. ¿Cómo es la historia? Pero venga, retomemos la pregunta de manera que me gusta. ¿Por qué se vuelven tan grandes? ¿Por la calidad, por la diversidad de productos? ¿La importación de los telares o qué fue? ¿La tecnología? Me gusta su pregunta porque llegaron a ese punto. Muy importante. Ya nos salimos un poco de los linderos de historia empresarial, o sea, la historia empresarial cruzada con la historia económica. Entonces, hay un crecimiento muy grande del país, entre otras de las actividades cafeteras. Como el café crece en las zonas andinas, entonces a los campesinos y aquello que se llama de Keynes, el efecto multiplicador, eso genera una capacidad de demanda muy grande y es la época dorada del mercado interno, que fue el error que ya nosotros cometimos más adelante en los 80, es que no nos podíamos quedar prácticamente un siglo con cargo o con base en el mercado interno. Entonces, ese crecimiento del café generó una gran demanda y esa demanda ¿en qué se manifiesta? Alimentos, cigarrillos, licores y por supuesto textiles, sí. Es decir, lo que se llama bienes de consumo masivo. Entonces ahí las textileras hicieron ochas, es decir, satisfaciendo la demanda interna. José.
¿por qué no nos relata un poco la historia de esos presidentes? ¿Cómo es la historia de los presidentes de Coltejer? Bueno, entonces Su pasamos fundador y Sí. cómo van pasando de generación en Y generación. que van dejando. Y que van Exacto. dejando. No, y tengo que confesarles que me gusta mucho esa pregunta porque hay un presidente que además estos empresarios se vinculan con la actividad política, entonces don Carlos J es concejal. Entonces ya vamos en Carlos J, que ese, si mal no estoy, es el hijo menor. El que fue, también edifica el Coltejer, ¿cierto? Perdón. El edificio. El edificio. Ya vamos a que esa vamos a llegar al final. Sí. Estuviera. Y el Pero- edificio. El edificio. Pero vámonos al principio. Fundador, Alejandro. Don Alejandro Echavarría y gerente. Y gerente. Sí. ¿Quién sigue? Pero que entre ¿Qué otras deja? cosas, yo quería hacer unas salvedades que es muy importante que la audiencia sepa, y de pronto quienes han ido al Hospital San Vicente de Paúl, que es el fundador, pero además el inspirador del San Vicente de Paúl. Hoy día San Don Vicente Alejandro. don Alejandro es el que lidera, o sea, no solo dejan su herencia y pone sus recursos en vida, sino que lidera, dijéramos, es lo que hoy llamaríamos responsabilidad social empresarial. Pero dejemos ahí que me parece importante que la audiencia conozca eso. Llega uno de sus hijos, Carlos J. Echavarría, hasta 1960-61, y a Carlos J. lo sucede ya un nieto, que no tiene el apellido en primer lugar, que se llama Rodrigo Uribe Echavarría. Básicamente la década de los 70. Esta década es extremadamente importante. ¿Y por qué digo yo que me gusta mucho la pregunta? Porque es cuando una empresa como estas, para que el público dimensione, se convierte en un símbolo. Hago una enumeración rápida. La Maratón Coltejer, las escuelitas Coltejer, el bachiller Coltejer. Hay una cosa muy importante en términos culturales, las bienales de arte. Inclusive en la universidad una profesora, Imelda Ramírez, que es doctora en museografía, escribe un libro que da cuenta de esas bienales, y por ejemplo con el libro de Imelda aprendí yo que de las bienales nació el Museo de Arte Moderno. Esas primeras 3 bienales, porque ya en los 70 ya el músculo financiero ya no dio para tanto, pero sí hubo 3 bienales, es decir, la apertura desde la ciudad hacia la cultura internacional y específicamente pues las obras de arte y todo eso. Entonces usted lo que dice es como los cafeteros, Coltejer tenía escuelas, pavimentaban, Sí. o sea, lo que hacían los cafeteros, por eso uno va al eje cafetero y ve escuelas labor pavimentadas, social. o sea, tenían, el sector privado estaba muy metido en el desarrollo de ciudad. Nacho, Nacho, Totalmente vea, es que metido. antes de que lo responda, cuando nosotros tenemos la oportunidad de estudiar responsabilidad social, corporativa y empresarial, el primer modelo de ejemplo que se tiene es Coltejer. Porque, y lo hablan desde la academia o desde mi experiencia en la academia, como el verdadero sentido de la responsabilidad social, porque se daban escuelas, porque se atendía la fe, porque se atendía la vivienda, porque se atendía la salud, desde los diferentes aspectos. A los trabajadores, la idea era que ellos viviesen cerca de la fábrica, entonces por lo mismo se construían los barrios obreros o estos barrios que quedaban cerca para satisfacer las diferentes necesidades de ellos. Totalmente, no tendría nada más que agregar, diferente a que decir, a Fabricato también hay que reconocerle esa labor, y las grandes textileras. De pronto Tejicóndor no fue tan poderosa, pero sí se hablaba de las 3 grandes, y en general unas 2 decenas de empresas textiles. A eso hay que sumarle las compañías de alimentos, pues lo que hoy sería, por ejemplo, Grupo Nutresa. En la medida en que se vuelven, por eso vuelvo a los años 70, José, con Rodrigo Uribe Echavarría, es que con estos ejemplos que nos mencionaba la colega, es cuando una empresa ya trasciende, cuando ya usted Ford no es solamente Ford Motor Company, sino que es la Fundación Ford o es la Fundación Rockefeller, estas compañías que trascienden, dijéramos, hacia la labor social. Bueno, ¿En ¿y qué quién momento sigue? se vuelve, o cuál gerente el que la lleva a ser la textilera más, usted me lo dijo ahora cuando veníamos, la más grande de América Latina o Sí, de América? No sé. Carlos J. Echavarría y Rodrigo Uribe es 40 al 60. Y Rodrigo Uribe Echavarría es, dijéramos, cuando Coltejer se convierte en un símbolo para América Latina. Hay que aclarar una cosa, Nacho, que no existen las estadísticas y el famoso Big Data como lo tendríamos hoy. Entonces, pero puedo citar autores incluso extranjeros que hablan de Coltejer como no la empresa, sino la textilera más grande de América Latina. Antoina, por ejemplo, que nos acompañó aquí en varias oportunidades, pues hizo trabajos pues, de investigación acerca del espíritu empresarial antioqueño, pero es decir, no es una cosa que la digamos solamente nosotros. ¿Cómo cae, qué presidente sigue antes de que la empresa caiga en manos del grupo Ardila Lule?
El último es Rodrigo Uribe Chavarría. A ver, recordemos que el doctor Ardila, el grupo Ardila, o no sé ustedes que están en los medios, si se llamará Grupo RCN Grupo Ardila Lule. Grupo Ardila Lule. Organización Ardila Lule. Organización Ardila Lule, ok. En el año 78, hay que decirlo sin eufemismos, pues puede ser la primera toma hostil que se dé en la historia del país. Es decir, a través de compras de acciones, inclusive colega de ustedes, J. Enrique Ríos, que yo lo conozco mucho pues, por la universidad, por programas como Saberes de Vida, narró en una crónica muy bonita en El Colombiano cómo trataron de que él vendiera unas accioncitas que tenía como accionista minoritario. Entonces, a través de acciones agresivas para apoderarse de los títulos de la empresa, en una asamblea, la organización Ardila Lule, como ustedes acabaron de decir, 1978 se apodera de Coltejer. ¿Y en qué año Coltejer entró a la bolsa? Pues, ¿O Coltejer no estuvo en bolsa? ¿Cómo fue la cosa? No, a ver, Nacho, a riesgo de que me equivoque, en 1907 nace y en 1914 ya Coltejer es una empresa por acciones. Y esto es muy importante decirlo porque una de las claves del éxito por las cuales se desplaza a empresas, por ejemplo, el caso que lo hemos analizado en la Universidad versus Fábrica de Tejidos Obregón, es que al abrirse al mercado accionario, sin dejar de ser empresas familiares, esto significa que mucha gente deposita la confianza para invertir en esa empresa. Es como usted decir, Toyota circula en Nueva York, pero en el fondo es una empresa familiar. ¿Y cuántos no quisiéramos de pronto tener ahí un peso para invertir en Toyota, por ejemplo? Hay un punto, señor Juan Carlos, que me llamó la atención. Pues antes de entrar a esta entrevista estuve leyendo algunos apartes y decía que en el año 1909 realmente se hizo la inauguración oficial del Coltejer. Pero hay un dato que me llamó la atención por algo que ha criticado mucho Nacho y es el tema del centralismo, porque la inauguración se hizo fue desde Bogotá con un presidente, creo. Rafael ¿Sí nos puede Reyes. contar sobre eso? Sí, en el famoso quinquenio, el presidente, que además es el primer presidente empresarial que tenemos en el país, con eso no quiero decir que es que los presidentes tengan que ser empresarios, sino que había sido empresario en el sur, en el Amazonas, etcétera. Entonces, una persona muy cercana. Recordemos que venimos de la Guerra de los 1000 días, o sea, que son 3 años que dejaron prácticamente devastado al país. Entonces, llega un presidente que ya no es el gramático, ya no es el latinista, Miguel Antonio Caro, entonces una persona que es cercana, dijéramos, a los empresarios. Entonces, cuando ya Coltejer estaba funcionando, se quiere dar como una especie como de ejemplo de modernidad a través de la electricidad y el telégrafo, y entonces resulta que el presidente Rafael Reyes, desde el Palacio Presidencial, activa, yo no soy muy bueno para la tecnología, activa pues unas cosas del telégrafo que es lo que da origen la inauguración oficial para que comience a funcionar Coltejer. Y hay unos testimonios muy bonitos que dejan, por ejemplo, el ingeniero Alejandro López, personas que fueron invitadas. Alejandro López, tal vez el ingeniero más famoso, me atrevo a decir que haya tenido la Escuela de Minas, deja testimonios en su famoso periódico La Organización, que fíjense que es gratuito, que son medios de comunicación que no se llama el catolicismo, el nacionalista, la república, sino que tiene un nombre que para la época es muy novedoso, llamado La Organización, que es el legado que nos deja Alejandro con la entrada de las teorías modernas de la administración. ¿Cómo ha visto usted mi charla con...? pues clase me de tiene- historia. me tiene De encantada historia. Yo he porque estado, se ¿sí o no, sabe Juan? todo el Hemos estado en detalle. clases de historia. Yo he estado y he aprendido mucho de don Tertulias, Juan, hombre. buen amigo, tertulias. Y hemos aprendido mucho, sobre todo porque es eso, la historia empresarial. Pero- Bonita, no, vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa porque ya tenemos a nuestro otro invitado conectado. Entonces vamos a dejar a Juana descansar un momento. Hacemos esta pausa y nos conectamos ¿con quién? Con el señor Rigoberto Sánchez Nacho. Muy bien, ya volvemos. Continuamos en la primera mesa de opinión de Antioquia. Queríamos hacerle este homenaje a una empresa que en verdad, con todo lo que nos está contando Juan Carlos López, vale la pena mirar todo esto. Qué bonito ejemplo de industria. Vamos a darle paso a otra persona que también tiene que ver mucho con Coltejer. Con Coltejer, sí, un ¿Quién es empleado nuestro hasta el final. invitado? Estamos ¿Está hablando de conectado por Rigoberto Sánchez Nacho. Fue empleado de Coltejer hasta el mes de octubre, tenía que ver con el sindicato de dicha compañía.
y estuvo cerca de 36, 37 años laborando en Coltejer, entonces conoce también mucho de las últimas 4 décadas de la compañía y nos puede explicar qué fue lo que pasó al final y qué llevó a este desenlace. Don Rigoberto, con las buenas tardes, noches. Buenas noches o tardes. Rigoberto, a ver, relátenos qué fue lo que pasó en los últimos años, por qué se acaba Coltejer. Bueno, Coltejer, pues desde hace muchos años, yo entré en el 87 a trabajar, era en ese momento una empresa todavía de mucho empuje, de mucho trabajo prácticamente, y pues sí, casi en el 90, en la fecha del 90, pues las situaciones comenzaron a cambiar con la compañía. Pues ahí empezó prácticamente también a reducir mucho el personal. Yo creo que en el momento de la apertura económica que se empezó a vivir en ese tiempo, pues fue cuando las cosas en Coltejer fueron cambiando, llegando a hoy en día, pues prácticamente, según las noticias, según lo que yo entiendo, la empresa se acabó. ¿Tiene alguna responsabilidad o culpabilidad la organización Ardila Lule en el deterioro que se vive al interior de Coltejer en los últimos años? ¿O son situaciones más del mercado, de la apertura, como usted lo menciona, lo que lleva a que la situación cambie tanto para esta textilera como en general para todo el sector? No, yo creo que ahí prácticamente una de las situaciones que se ha venido generando y que prácticamente se dio para la situación que estamos viviendo en este momento fue el contrabando. Es otro de los motivos por los cuales perjudicó mucho a la compañía. De pronto los aranceles también, los costos de la materia prima. Pues Colombia era uno de los productores también muy grandes que había de algodón hace mucho tiempo, lo que era la costa, lo que era el Tolima, el Huila, y lastimosamente pues ese sector en el que se producía, se daba la materia prima, especialmente pues el algodón, pues esos cultivos se fueron disminuyendo, llegando al punto de que Coltejer le tocaba que traer algodón de Estados Unidos, creo yo que así sucedió. Entonces fueron muchos, el costo de los químicos también, y pues eso también generó que los costos de la producción aquí en Colombia, de producir la tela, fueran más grandes y no pudieran competir con el mercado internacional. Ardila Lule trató en su momento de que la empresa estuviera a flote, de que sobreviviera la empresa. Pues es que hubieron muchas situaciones en tiempos pasados. Coltejer tuvo unas crisis también grandes que pues uno no sabe en realidad pues cómo se presentó. Pues yo hago parte del sindicato hace 20 años, ¿sí? Y pues sí, se vieron situaciones muy complejas dentro de la organización Ardila Lule, que llegaron pues a generar esta situación. Ya pues también cuando llegó la norma ISO 9002, que también se hizo para que se diera una mejor calidad, digámoslo así, pero que lastimosamente pues ahí empezó toda la situación. Don Rigoberto, al interior de la empresa, ¿cómo se fueron recibiendo estos cambios? Y lo digo por las directivas. ¿De pronto en algún momento se dieron cuenta de lo que estaba pasando y trataron de tomar acciones o no fueron tan efectivas esas acciones o no vieron venir lo que estaba sucediendo allí en la empresa? Pues la situación que se vino ahí en adelante fue la reducción de personal y posteriormente pues ir cerrando varias factorías que se venían en ese momento realizando, como fue Coltefábrica, como fue Rosellón,
como fue Doña María y otras empresas, fueron rebajando prácticamente la producción, y al rebajar la producción pues también tenían que reducir el personal. Entonces prácticamente la compañía se redujo nomás a 2 empresas que en ese momento pues una es en Itagüí, que es la planta que queda en Envigado, y la otra la planta de Río Negro, que es la que en estos momentos prácticamente le dio el fin a lo que es Coltejer. ¿Y cómo se da ese tránsito de estar Ardilalule y la llegada del señor Calas, el dueño de Caltex? ¿Eso por qué se da? Bueno, ya ese tema, pues yo creo que fueron pues acuerdos entre la compañía en ese tiempo, pues en el 2008, que se dio el cambio de dueño, se puede decir, porque ya la organización Caltex empezó pues a ser la mayor accionista. Entonces ya pues el doctor Ardilalule prácticamente no quería saber más de textiles. Entonces fue cuando entró Caltex con el doctor Rafael Calas, el cual pues se hizo cargo de la compañía en el 2008, y eso pues generó que los sindicatos, algunos estuvieron de acuerdo con esa compra, con que llegara la Caltex, y bueno, a todos los indemnizaron en ese tiempo, con la posibilidad de que algunos, digámoslo así, no todos, tuvieran la oportunidad de seguir trabajando ya con Caltex. José, ¿qué va a pasar con los activos? Porque me imagino que todos, o con eso liquidan la empresa ya, porque tiene muchos activos. Sí, no, Nacho, porque recuerde que en las negociaciones cuando, y nos dirá nuestro invitado, cuando el señor Calas compra la compañía, ya muchos de los activos no eran activos de Coltejer. Ya. Exacto. ¿Cierto? Sí, así es. O sea, ellos les venden la textilera, la marca, más no los terrenos y todos esos activos costosos. Y creo que en ese momento ya se hizo cargo Caltex, pues el doctor Rafael, de lo que hoy en día es en Itagüí, y acá en Textiles Río Negro, que se llamaba en el... Bueno, ¿y cómo les fue con la operación del señor Calas durante prácticamente 15 años? O sea, hubo una operación normal, la empresa sobrevivió, siguieron despidiendo empleados. ¿Cómo fue esta época de Calas? Bueno, en el tiempo en que Calas recibió la compañía, la recibió con un promedio de más o menos de 1.200 personas, ¿vale? Aunque pues la mayoría de trabajadores fueron indemnizados. Es un acuerdo que se hizo también con ellos, y la empresa siguió normalmente. Pues, ya prácticamente pues los salarios sí disminuyeron mucho, pero sin embargo la empresa se siguió sosteniendo, y pues, yo soy testigo de que don Rafael hizo todos los esfuerzos posibles para que la empresa llegara, y la intención de él era que la empresa llegara a ser lo que fue hace muchos años, y pues la empresa, aunque no dio muchos resultados en estos 14 años que él estuvo, porque una de las cosas que podemos analizar fue que a pesar de que, digámoslo así, los contratos en ese tiempo eran indefinidos, porque la mayoría sí existían cooperativas de trabajo asociado, empresas temporales, pues con don Rafael cogió la empresa, y todos los trabajadores que en estos momentos trabajaron con él, todos eran a término indefinido, y por eso también pues se hizo el sindicato, que es el que yo representé ya en la etapa final, y que no hubieron empresas temporales ni cooperativas. No. ¿Y cuál? Hizo un trabajo muy importante, le dio mucha participación a la mujer. En ese tiempo Coltejer tenía, no eran muchas las mujeres que hacían parte de la compañía, pero llegó en un momento como en el 2014 a darle mucha participación a la mujer en ese momento.
¿cuál fue entonces la estocada final, lo que llevó a este desenlace de Coltejer? ¿Qué pasó para que se deteriorara tanto que la llevara prácticamente a la quiebra y la liquidación? Mire, la empresa venía en una situación difícil y lo he manifestado en muchos medios de comunicación que he tenido la oportunidad de dirigirme. Para mí fue prácticamente contrabando. Los costos que generaba la materia prima, los químicos, todo. Y que prácticamente no era como que el mercado no le permitía pues poder salir de la situación. Yo creo que ese fue uno de los motivos más complejos que tuvo la empresa Coltejer. ¿Y la pandemia? Ya, pues, después de tantos esfuerzos, porque fueron muchos los esfuerzos que hizo el señor Rafael Calas por la compañía, que en varias ocasiones, y siendo yo presidente, pues viendo la situación de Coltejer, tuvimos una convención colectiva, el cual pues nos manifestaron que la situación en Coltejer era muy compleja, difícil, y que no podíamos, aunque la empresa no podía darnos un buen salario, no podíamos hacer una negociación, el cual tomé la decisión, o tomamos la comisión negociadora de darle una prórroga en el 2018, y con el fin de darle como una ayuda a Coltejer para que saliera adelante a raíz de toda la situación que venía enfrentando. En el 2019 logramos firmar una convención, del cual pues fue para mí también muy importante, pero ya llegó la pandemia en el 2020 y yo creo que eso fue una de las etapas finales que tuvimos, porque ya de ahí en adelante se dieron las cosas de que la empresa no iba a continuar más con la compañía. Nacho, Pues, perfecto. Él tomó la decisión de... A nuestro invitado Rigoberto Sánchez, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos a hablar más de la historia del Coltejer, o de Coltejer, porque del Coltejer habrá que hablar. Con el patrocinio de Coordinadora, que apoya los grandes negocios en Colombia, presenta Negocios Net. Muchos símbolos representan la pujanza de países y ciudades. Sí. El puente más largo, el edificio más alto. Sí. Y según, no sé, Juan me corrige, nuestro historiador de cabecera, creo que el edificio Coltejer llegó a ser el edificio más alto de Colombia. En su momento. En su momento. Sí. No sé si estoy equivocado, más su figura. Háblenos de la historia del edificio Coltejer. Desaparece Coltejer, pero quedó con un ícono para el resto de su vida. El edificio Y la ciudad, Coltejer. No solo Coltejer, la ciudad quedó con ese La nombre. aguja. Sí, por eso, sí. Como ustedes muy bien dicen, un ícono en el cual ya Coltejer no tiene pues un solo metro cuadrado de oficinas ni nada. Sí. Pero es importante, cuando ahora mencionábamos la gestión del nieto de don Alejandro Rodrigo Uribe Chavarría, que a finales de los 60 se decide acometer un proyecto, llamemos un múltiple, como si hoy habláramos de un centro comercial, que precisamente se llama el Centro Coltejer. Me imagino que de pronto aquí los veteranos, no sé quién, digo, y fuimos muchas veces al Teatro Junín, Sí. que además que era en el centro, era como la primera idea de un múltiples, que había dos teatros para uno escoger esta película o la otra, más los negocios comerciales, etcétera. Pero yo quisiera, Nacho, 4 o 5 daticos que son absolutamente llamativos acerca de lo que significó esto cuando se inauguró en el 72. Tenía, como ustedes acaban de decirlo, el edificio más alto en su momento, con 36 pisos. Coltejer era el propietario del 60% de las instalaciones. Hay una cifra que es, aunque era sobre un terreno de 4.000 metros cuadrados, el área construida era de 42.000 metros cuadrados, cafetería, los 2 teatros que ya mencionamos,
150 plazas para parqueaderos en 3 sótanos, 11 ascensores. Recordemos las famosas escaleras eléctricas, que no son las primeras de la ciudad, pero sí son parte como de... Yo creo que fueron las primeras que estuvieron como afuera, de una, porque la primera fueron las de una almacén allá en Guayaquil. Exactamente. Sí, del TIA. No, del TIA no. De Caravana. Caravana, De sí, Caravana. Usted tiene en su cabeza el mito del edificio Coltejer, uno que a mí me lo echaban de niño, que sí, claro. el edificio estaba en unas bolas de así gigante, que se movía. que para que se Cuando pudiera viene mover, no eso, se caía. unas cosas, hasta mito le ponen a eso. Y el cuento es que el edificio lo construyen en el que era hasta ese momento también otro símbolo de la ciudad. Que era el teatro. Espectacular. Claro, exactamente. Qué pesar. Y yo me atrevería a decir que es como una extensión de ese famoso verbo paisa, el juninear. Pero porque además a 50 metros o 40 metros estaba el edificio Fabricato y la vitrina de Fabricato era un referente de la moda, parte de ese juninear, salir a ver pues cuál era que la época del terlete o la época del corduroy. El último grito de la moda, como decía. El último grito de la moda. Pero yo quisiera llamar la atención sobre un detalle, que en ese momento, de pronto, sin darnos cuenta, salvo personas que tienen esa capacidad anticipatoria, están haciendo una nueva forma de comercio. No sé si ustedes recuerdan que el año pasado se estaban cumpliendo los 50 años de San Diego. Sí. En esa época, usted ir al centro comercial de San Diego es como usted decir voy a Complex de Llano Grande. Eso era un paseo, eso era una cosa exótica, ir usted a San Diego. Entonces, en ese momento, que a veces no se trata aquí de antioqueñidad, ni mucho menos que a veces en Bogotá les da por decir que el primer centro comercial es Unicentro. No, señor, el primer centro comercial que hay en el país es San Diego. Y el primer edificio más grande de Colombia es el edificio Coltejer. Sí, ahí tenemos unos símbolos. Centros comerciales. Óigame, Juan, ¿y dónde sale la idea de hacer una aguja? ¿Usted sabe algo de ese tema? Del diseño del edificio, de la aguja. El diseño responde, como le decía ahora, sin ser experto en los asuntos técnicos, es la idea de una lanzadera, que la lanzadera es la idea del primer telar mecánico que se construye como símbolo de la revolución industrial. Si ustedes recuerdan, la señora, porque además la industria textil está muy asociada a la mano femenina por la motricidad fina, entonces el hecho de tener que utilizar las dos manos, entonces la lanzadera es la posibilidad de que ya una persona esté controlando varios telares, o una mujer, por ejemplo, porque ahora que mencionaba Nacho el elemento femenino, ese personal de base, o hay que hacer la aclaración, no directivo, pero sí de base, en los orígenes de la industrialización era casi 100% mujeres. Juan, una pregunta. En los años 20, 30, ¿existían los horarios? O sea, trabajar de 8 a 12, 2 a 6, sí, claro. Jornadas laborales, ¿existían las pensiones? ¿O cómo era en una empresa que tenía 17.000 empleados, José, por allá en los años 70, ya existían todas esas garantías laborales o esto era...? Ese es un punto muy importante porque legalmente no existían. Apenas, inclusive, por ejemplo, un personaje como Alejandro López que mencionábamos ahora se atrevía a decir desde Inglaterra, un observador de la realidad nacional, escribiendo libros que son pioneros en sociología, por ejemplo, se atreve a decir que Coltabaco era la empresa mejor manejada del país porque pagaba vacaciones, tenía préstamos de vivienda, licencias por asuntos de salud, ¿En qué año era eso? En los años 20. No le creo. Bajo la dirección, pero no porque lo exigiera la ley, sino porque las empresas lo hacían dentro de eso que se conoce hoy día y también en parte criticado el modelo paternalista, porque entonces la empresa era como una especie de segundo hogar, el gerente era el padrino de muchos de los hijos, sí, señor. Y se daba ese tipo de situación. Es en los 30 con el gobierno, la famosa revolución en marcha del presidente López Pumarejo, entre otras cosas, el papá del otro presidente que mencionábamos ahora, López Miquelsen, es cuando se empieza a regularizar, por ejemplo, la jornada de 8 horas. Pero eso no estaba en la ley. Juan, Coltejer, estamos hablando de eso. ¿Es la primera gran industria? Esto impulsa, es que la acaba de meter, Nacional de Chocolates, Seno, Coltabaco, o sea, empezamos a ver una cosa, dicen pues que Medellín es la capital industrial de Colombia. Nacho, y en el tema de los textiles, pues está Coltejer y él lo mencionaba, Fabricato y Tejicóndor, pero está Everfeed, Indulana, claro. Telsa, sí, hay señor. Una cantidad de cosas. Paños Vicuña. ¿Por qué se centraliza todo eso en Medellín? Buena pregunta, José, sí, ¿por qué?
Porque, a ver, sobre eso puede haber varias explicaciones, incluso especulativas, porque ese espíritu empresarial de esos pioneros empiezan a ver la posibilidad de capitales. Este es muchos dicen, pues, el principal concepto marxista, o que el marxismo o el capital le aporta a la teoría económica, que es la famosa acumulación originaria. Entonces, capitales que se acumulan de la minería, del comercio y del café, entonces en un momento dado empiezan a buscar salida, y esa salida fundamental la encuentran es hacia la industrialización, hacia la naciente manufactura. En estos renglones que estaba mencionando en la primera fase, que es lo que se llama bienes de consumo masivo, que es entonces son textiles, ropa, alimentos, velas, cigarrillos, licores, todas esas cosas. Pero entonces ya viene la otra parte de la teoría, Nacho, es, bueno, ¿y de dónde surgió ese espíritu empresarial? Y de pronto, ¿por qué otras regiones no reclaman de una manera pues más agresiva, decir que la orientación al negocio? Recuerden, yo siempre recuerdo y les digo a mis estudiantes una frase de Fernando González, dice, tierra de vulgares fenicios, para referirse a los antioqueños en una de sus obras. O sea, comerciantes. Comerciantes, Sí, o sea, los padres del comercio. Y es porque de la actividad minera, de suyo, por su naturaleza extremadamente riesgosa, las vetas que se encontraban, no se sabía qué profundidad podía tener, de ahí surge un concepto que es absolutamente necesario para entender el capitalismo, que es el riesgo. Es decir, ¿usted dónde va a invertir? Entonces, de ese riesgo, esos pioneros, esos grandes empresarios mineros, entonces surgen las sociedades de minas, y esto significa la posibilidad de que yo no invierto todo mi capital en una mina, sino que lo invierto en varias. Entonces... ¿Y cómo entran ahí, o qué papel entran a jugar aquellos descendientes de personas de otras partes del mundo, sobre todo a raíz de la Segunda Guerra Mundial, presencia de judíos y demás, que llegan a invertir en estos sectores? Sí, a ver, importante eso. Primero que todo hay que decir que Colombia no es un país de grandes flujos de inmigrantes. No fue un gran receptor, no, más Argentina, otros países sí. Alguna vez leía un colombiano el domingo que en Sao Paulo había 1 millón de descendientes japoneses, no que todos hubieran nacido en el Japón, es una cosa impresionante. Claro, Sao Paulo tiene 21 millones de habitantes, entonces nosotros no somos de esos grandes flujos, pero los que vinieron así fueran poquitos, en el caso, pues fuera del fenómeno ya que estamos viviendo en este momento venezolano, de todas formas sí hubo flujos de inmigrantes más hacia el Caribe, Maicao, Riohacha, Barranquilla, por supuesto, la famosa migración sirio-libanesa, pero también había franceses, alemanes, etc. Pero en el caso de Antioquia, en el siglo XIX, después de haber logrado la independencia, vinieron ingenieros de minas alemanes. Todos hemos escuchado al famoso Tyrrell Moore, galés, de escuelas de minas muy prestigiosas, la escuela de minas de Freiberg en el sur de Alemania, el apellido de Greif es de origen sueco, entonces hay unos ingenieros muy importantes que vienen de una escuela de minas de Suecia que se llama Uppsala, con doble P, y así sucesivamente. Y estos personajes, en su gran mayoría, dejaron lo que hoy llamaríamos una transferencia del conocimiento. Y Juan, se casaron, formaron familia acá y todo. Coltejer, ¿cómo lo puede uno analizar en ese panorama, digamos, geopolítico? O sea, el empresario, la política, en esas épocas los alcaldes eran nombrados desde Bogotá, los gobernadores. ¿Cómo logra cómo se logra esa sincronía y cuál es la diferencia con el resto del país? Nacho, me haces acordar de una frase que decía una vez el expresidente Turbay Ayala, que era muy difícil conseguir acá ejecutivos o empresarios que quisieran. Recuerdo, por ejemplo, un Gilberto Echeverri, que fue ministro de Desarrollo, después fue ministro de Defensa, pero en el gobierno de Turbay, que era muy difícil que se comprometieran a la actividad política. Decía una vez, pues me hace acordar de esa anécdota. Sin embargo, los empresarios antioqueños, y pensemos en un Nicanor Restrepo, dijéramos, por regla general, pensemos en un Gonzalo Restrepo, con el proceso de paz de La Habana,
han estado comprometidos de una u otra manera con lo público, lo que se llama la famosa triple hélice, es decir, academia, administración municipal o regional y empresariado. Entonces, es así. Por ejemplo, ahora que estábamos con Rodrigo Uribe Chavarría, a comienzos de los 80 él fue gobernador de Antioquia. Y así y don Alejandro Chavarría, concejal, en esa época. Eran empresarios que se iban a lo público, los Claro. prestaban y se devolvían. Claro. Ahí sí había una real administración y no estábamos en manos solamente del político per se, Nacho, que sabe de todo. Es que en esas terminamos. Inclusive, déjame contar más que una anécdota, un hecho es que cuando nació Empresas Públicas de Medellín, Suramericana prestó, oigan esto que me pueden decir que es difícil de creer, prestó a su presidente varios meses, Carlos Gutiérrez Bravo, para organizar lo que se llamó en su época el ente autónomo, el establecimiento autónomo, entre 1955 y 56, antes de que se posesionara en propiedad el primer gerente de Empresas Públicas de Medellín. Entonces las empresas prestaban durante un tiempo una especie como de servicio público que iban a pagar. Entonces ha habido un compromiso, que es una de las cosas que ha estado un poco en cuestionamiento en estos días, sin mencionar pues asuntos políticos en este momento, pues, coyunturales, que nos sacan del tema, nos sacarían del tema en este momento. Hay otro, el símbolo fue el edificio, Claro. pero había otro símbolo y fue anterior, que fueron el letrero del Coltejer, el Hollywood. El letrero. ¿Ese desde cuándo? A ver, en este momento no recuerdo, pero al cual el colombiano le dedicó pues una crónica muy bonita, sería el pasado fin de semana, y hasta me sorprendía que cada letra tenía 15 metros de altura y que un señor que le construyeron una casita para cuidar las letras, pues ahí el símbolo. En Enciso. En Enciso. Sí. Otras cosas, alguna vez por una amiga subía yo varias veces en carro una de las lomas más empinadas. Ni en el poblado hay una loma de esas que usted, como Para en el subir al Parque Pan de Boston, Azúcar. perdón. Para subir al Pan de Azúcar. Para subir allá, exactamente. Esa es una cosa impresionante. Había que coger una fuerza para que el carro no se agotara. Lo digo pues aquí como anécdota personal. Y allá en todo su despliegue, el Cerro de Coltejer, que es uno de los símbolos, claro, como bien lo dices, anterior al edificio. Así como después del edificio vino el edificio inteligente de Empresas Públicas y después el Metro de Medellín. Dijéramos que son como los símbolos de la ciudad. Juan, ¿qué pasó con toda esa estirpe? De todo eso de Chavarría, ¿qué pasó con toda esa estirpe? Ya son terceras, cuartas, quintas generaciones. ¿Qué pasó con esa estirpe? Fueron empresarios muy fuertes, o sea, grandes generadores. Muy importantes para el Sí, desarrollo. ¿qué pasó con esa estirpe? A ver, Nacho, a riesgo de decepcionarlos un poquito, es una pregunta que algunos colegas y yo nos hacemos con mucha frecuencia, y para no caer aquí como en conclusiones muy apresuradas, pues están los famosos estudios que dicen pues que ya la tercera generación se gasta la fortuna. La primera la crea, la segunda la administra y la tercera la derrocha. Los famosos. Hay un ejemplo que conozco un poquito por un empresario que yo admiro mucho, pues que es don Gustavo Toro y sus hermanos de Titiribí, y es que don Gustavo tuvo yo no sé, llamar eso como un gurú, como decir alguien que adivina el futuro. Si esta empresa no se abre y si esta empresa no deja de ser familiar, fracasa. Y así tuvo la posibilidad de entregarle, dijéramos, a un Gonzalo Restrepo López, y esa posibilidad de abrir la compañía, volver la sociedad anónima, primero unos primeros años cerrada, después abierta, después buscar capitales en el extranjero. Y fíjense que eso, pues en este momento, para un muchacho joven eso puede ser prehistoria, pero cuando llega Macro y Carrefour, la pregunta es, ¿estábamos nosotros preparados solamente con Éxito, Ley, Caravana, Tía? De pronto no estábamos preparados. Entonces eso fue una manera de irnos preparando ante la llegada de ese... No sé si ustedes recuerdan que varios años Walmart amenazó Con en su entrar, época, claro. llegó a ser la compañía más grande de los Estados Unidos, por allá en los 90 amenazó con aterrizar acá en el país. Entonces, es muy importante que todos estos apellidos como Carvajal, Obregón, Chavarría, Mesacé, etcétera, en un momento dado se abran. ¿Sí? Se abran al capital y dejen de ser empresas. El Éxito tomó una decisión absolutamente sabia. Nadie de la familia podía estar involucrado en la administración de la empresa.
O sea, tener sus acciones, recibir sus dividendos, viajar de nueva, pues hacer parte pues, de una junta, algunos de ellos, pero dijéramos, entonces, no sé, tratando de responder tu pregunta, pero con contornos, porque no sé si haya una respuesta contundente. Y es que la pregunto porque como últimamente en un país tan polarizado, la cosa es bien compleja. Entonces nos hablan de las oligarquías y las oligarquías, y entonces todavía, y entonces nos van metiendo y se quedan esos apellidos, pero fueron grandes emprendedores, grandes generadores de trabajo, sí. Y no solamente en Antioquia, en Bogotá también hay apellidos muy destacados, en el Valle del Cauca, en Barranquilla, pero quedaron como la oligarquía, y usted me sorprendió con lo que me dijo ahora. Me dejó pero sorprendidísimo con eso, que les pagan hasta las vacaciones para 1920. O sea, ya había una responsabilidad con muchos empleados. Pensar que una ciudad, ¿cuánto era? El 16% vivía de una empresa. Uy, eso es un dato, son impactantes. O sea, sí había un articulado empresarial de estos grandes muy comprometidos con su gente. Claro, y las publicaciones culturales y pues las cosas que ya mencionamos para no repetirlas, pero sí, desde los años 20 una persona, es que además fíjense, por ejemplo, un Juan de la Cruz Posada es el que articula el nacimiento de empresas públicas, no el establecimiento autónomo que mencionaba hace un minuto, 1955, sino cuando los servicios se vuelven públicos. Es decir, la compañía del acueducto, la compañía antioqueña de instalaciones eléctricas, que entre otras cosas, en un momento dado, don Alejandro Echavarría era el mayor accionista. En algún momento de pronto se llegó a pensar en sacar la empresa o expandirla más bien fuera de... O llevársela de Colombia. A Coltejer. A Coltejer. Sí. A ver, yo creo que no hemos entrado en la década de los 80. Ustedes saben que en economía es una expresión que de pronto hemos escuchado, dice la década perdida. Entonces, ¿qué es lo que origina? Tal vez Nacho mencionaba hace un minuto que elementos políticos, y yo le agregaría, Nacho, y geopolíticos. Con las crisis energéticas, que son dos, o la crisis energética de los años 70, se genera el problema de la deuda externa. Esto va a golpear muy duro. Esa crisis energética fue el petróleo, ¿sí o no? Sí, en el año 73. A 71, 73. Y a finales, con la guerra Irán-Irak, el petróleo se pega otra disparada en precios. Entonces eso hace que el petróleo y sus derivados, recordemos que uno dice petróleo y piensa en la gasolina o piensa en el ACPM, pero el petróleo tiene más de 1.200 derivados. Cuando estamos haciendo uso de una bolsa y una cantidad de cosas que poliéster y bolsa caprolactama y no sé qué, que son derivados del petróleo. Entonces, cuando se presenta eso, hay, por parte de los países árabes, hay un flujo de dólares y de moneda dura hacia los países del tercer mundo, y cuando llega la hora de pagar, la gran mayoría de los países de Latinoamérica no teníamos forma de honrar las deudas. Entonces, ojo, porque eso es lo que nos va a llevar a la apertura que mencionaba ahora muy acertadamente don Rigoberto como una de las causas. Yo no me atrevería a decir que la causa única o determinante, pero sí una de las causas. Es decir, cuando los países latinoamericanos nos vimos endeudados y sin capacidad de honrar esas obligaciones, entonces ahí aparece el Fondo Monetario, el famoso Consenso de Washington, el Banco Mundial, decir, vea, les vamos a financiar crédito stand-by cuando en un país se presenta una crisis que salen los capitales huyendo y todo eso. Pero eso sí, las economías se tienen que abrir, las economías de ustedes, se tienen que eliminar los subsidios, se tienen que eliminar, hay que hacer reformas tributarias, etcétera, etcétera. Que eso es, por ejemplo, entre otras cosas, lo que origina el famoso Caracazo en Caracas. Ese Caracazo es, dijéramos, la semilla de lo que después va a llevar al coronel Chávez al poder. Entonces, definitivamente en esa década perdida de los 80 tenemos apertura, tenemos todo esto, y ya Coltejer se vuelve una empresa más frágil y sobre todo con un dinamismo internacional muy grande. Lo de la apertura, Nacho, aclararía, es se generan las bases, porque inclusive ese crédito, pues a los que sean defensores de la apertura, normalmente se le atribuye a Gaviria, César Gaviria, de su ministro Gómez, que estuvo 4 años en el Ministerio de Hacienda. Y bienvenidos al futuro. El 7 de agosto del 90, pero en realidad quien inicia la apertura es Barco. Entonces, en medio de esa oleada de narcoterrorismo, recordemos que entonces 4 candidatos presidenciales, y fuera de eso, las negociaciones con los grupos guerrilleros, pues que no llevan, salvo la del M-19, que es un crédito que hay que reconocerle a Barco. Entonces,
recordemos que en medio de eso se genera pues la posibilidad pues de que una persona con la que muchos no contaban, que era César Gaviria, llegue a la presidencia. Entonces la apertura, la gente la asocia más a los 90, pero es de los finales de la postrimería. Pero a propósito de los temas que estamos hablando, es porque la mayoría de los expertos, por decir hoy día un José Antonio Campo, nuestro flamante ministro de Hacienda, consideraban que ya el modelo proteccionista se había agotado. Es decir, que habíamos protegido demasiado a las empresas durante por lo menos 3/4 de siglo, desde la época de Reyes, que nació el primer arancel proteccionista, y resulta que no nos habíamos preparado para enfrentarnos en las ligas. Es como decir, nosotros nos contentamos con jugar la liga local, pero no nos preparamos ni para los olímpicos ni para el mundial. Juan, estas empresas como Coltejer marcaron el desarrollo de Medellín, Totalmente. Marcaron el desarrollo. O sea, estamos hoy en lo que estamos y somos importantes a nivel nacional como segunda ciudad por esto, o no, o nada que ver. Totalmente. No podría estar más de acuerdo. Una cosa es decir que ya un poco, como don Rigoberto decía, ya un poco venidas a menos, que don Rafael luchó. Me gustó mucho eso, que hubo una cierta comunidad de intereses pues con la última y la actual administración, pero es un referente. De otras cosas, Nacho, pues yo no sé esto qué tanto puede hacer del interés de ustedes, pues suena como hasta irrespetuoso, lo digo, o de la audiencia, pero en administración, eso lo aprendí yo una vez en un seminario en los Andes de un investigador mexicano, en administración adolecemos de un problema muy grave, y es que estudiamos mucho el éxito, pero no se estudia el fracaso. Entonces, yo se los voy a dar un indicador. A mí me parece increíble que Fabricato tenga 3 libros de historia, incluyendo uno que se escribió en la universidad, el Grupo de Historia Empresarial, y que Coltejer no tenga un solo libro. Me parece inaudito. Entonces, ahora viene, sí, lo que pasa es que, bueno, ¿y quién va a financiar eso? ¿De dónde va a salir la plata? Entonces, tenemos que buscar la manera de que el caso Coltejer se estudie, porque ahí hay una cantidad, las famosas lecciones empresariales, una cantidad de lecciones de las cuales se puede aprender. No nos podemos quedar en el famoso bestseller, empresas que perduran, en inglés o en español. Es decir, es muy importante estudiar el éxito, pero también hay que estudiar las empresas que han fracasado. María Andrea, ¿alguna otra pregunta? ¿Usted que es tan inquieta? Sí, Nacho, lo que pasa es que tal vez nos tengamos que volver a alguno de esos apartes de las décadas, señor Juan Carlos. Él me dijo que le dijera Juan Carlos solamente. Sí, Juan Carlos López. Juan Carlos. Y es el Coltejer en sus inicios, ¿qué fue lo que le aportó también a Colombia, pero en el tema de innovación de telas? Es decir, ellos importaron telares, pero ellos ¿qué crearon? Porque usted decía... La ruana. Porque usted decía ahora que ellos también hicieron en la necesidad de, venga, no importemos esto, venga, nosotros que vamos a crear telas estampadas, ¿o qué fue lo que hicieron ahí en esa parte de la Empecemos a producirlo. María Andrea, sin poder responder de manera muy detallada, nosotros no vivíamos todavía una cultura de la innovación tecnológica, de la innovación en el campo empresarial. Inclusive, es tercera vez que lo menciono, dice, Alejandro López hablaba en esa época de que él inventó un aparato, una desmotadora de algodones, porque Alejandro López es un personaje, dijéramos, absolutamente excluyente, excepcional. Entonces, Alejandro López, basado en unos autores franceses, hablaba de que una verdadera adaptación de una tecnología que nos llegara de afuera consistiría, se podría considerar una innovación. Entonces nosotros éramos más bien adaptadores. Con eso no quiero decir que nos pudiéramos quedar, pues dijéramos ya todo el resto del siglo XX en esa lógica, pero los procesos de adaptación a las condiciones del medio, a la geografía, a la posibilidad de los recursos naturales. No tendría el ejemplo pues aquí a la mano, pero sí era una cosa que se destilaba por la época. Escuelas, culturas, mucho trabajo con las mujeres, impresionante. Sí. Un apoyo a las mujeres. Uno de los libros de Fabricato es sobre la mujer trabajadora en Fabricato. Llama la atención, Nacho, que y sobre Bersabé, exactamente, la famosa novela Ángela Becerra, que se llama la autora. Pues hay tesis doctoral y hay novela de la primera líder sindical que se levantó porque no sé si era un superviviente.
porque había pues supervisores, el famoso pues, famoso digo yo, desde el Me Too, acoso sexual, etcétera, que en su época no sé eso cómo se llamaría, para rebelarse frente a ese tratamiento de algunos de los superiores. Último comentario, Manandrea, que usted le iba a hacer. No, Nacho, que me parecía bastante interesante el tema, que nosotros hemos hablado mucho de la industria y me llama la atención el hecho de que Coltejer cuidaba muchísimo al empleado y esas industrias del año 1900, 1910, a diferencia de ahora, pues que digamos ha venido como en ese deterioro, pero ahí veían una gran materia prima al empleado y quizás eso también tiene que ver con el empuje que tuvo la industrialización antioqueña. Totalmente. Tejido empresarial antioqueño muy distinto del resto del país, como se lo he escuchado decir a Juan, sobre todo por esas 3 aspas o 3 hélices, o ¿cómo es que? La triple hélice. La triple hélice, sí. De hecho, inclusive en Bogotá admiran mucho eso, porque en Bogotá no se logró el empresario, lo político, y la academia no, sí lo tienen, pero no tan arraigado como estaba acá en Barranquilla, no sé, en Cali, y eran más distanciados. Ese es el famoso tejido empresarial antioqueño. ¿Se ha perdido o usted cree que todo este legado seguirá en las nuevas generaciones, estos jóvenes con sus start-up, con todo lo que se viene, emprendimientos? A ver, Nacho, yo reivindico que hablo como desde la opinión, porque por principio soy enemigo de aquello de que todo tiempo pasado fue mejor. Sí. Entonces, como yo les digo a mis estudiantes, estamos en una época de cambio e incertidumbre. Tal vez la palabra más importante no era, como se dijo, que reinvención, que corresponsabilidad, serán muy importantes, pero para mí es la época de incertidumbre que vivimos. Entonces, hoy día, dijéramos, la educación, el trabajo, ejemplo de paréntesis, el teletrabajo, los medios de comunicación. Qué pena dice que me salga del tema. Ayer me leí no una crónica, sino un ensayo el amigo José es el que es muy futbolero, de José Orlando Asensio y Pablo Romero, que explicaba de una manera quirúrgica cómo ya estas grandes estrellas, Vaca, James, Falcao, ya no requieren del periodista, sino que ellos mismos mediante Twitch, a raíz de la vinculación de Quinterito al Junior, se volvieron ellos mismos los emisores de la noticia, que no necesitan intermediación. Yo decía ayer por la mañana después del desayuno, wow, ¿qué va a pasar en el periodismo? No es que los esté cuestionando a ustedes, sino que la educación, el trabajo, el capitalismo, el modelo económico, todo está en cuestión. Lo voy a en este aprovechar, momento. venga, ¿y qué relación tuvo Coltejer con el Medellín? ¿Medellín cuándo fue que nació? Pues por lo menos sé que Fabricato sí la tiene con el Nacional, que conozco un poquito porque a raíz de una financiación, pues cuando el equipo estaba muy venido a menos, lo sé por mi papá, que se llamaba el Atlético Municipal, y que jugaba allá donde es la planta de San Fernando, allá era donde quedaba pues el estadio antes del Atanasio Girardot. Entonces Fabricato obligó a que le cambiaran el nombre menos regional para pasar a llamarse Atlético Nacional. Conoce, pregunte lo que quiera de fútbol, este hombre tiene la historia. No nos salgamos de pero, la... venga, y entonces el Nacional va muy mal este año, Juan, ¿sí o no? No, ya perdió en toda la historia. Está empezando el año. No, pues no tiene ni historia, Nacional no tiene historia, hombre, ¿o sí? Pero sí tiene 17 títulos. Historia tiene, lo que no tiene es... En ese arraigo que le mencionaba Nacho de los empresarios por la gente, por la región, quizás hay algo de como genético diferente del empresariado paisa al empresariado del Valle, de Bogotá o de la costa. A ver, que lo fueron heredando las nuevas generaciones. A ver, esa teoría se ha discutido mucho. Yo soy un poco escéptico, que si el origen judío. En el caso de los Echavarría, puede que haya algo de lo vasco, porque de todas formas Echavarría, Echeverría, esos apellidos pues, de una familia vasca. Sobre eso hay varias teorías y se podría en algún momento, pues aquí fuera del programa, recomendar aquí dos o tres referencias. El determinismo geográfico es una cosa. Yo recuerdo una profesora mía en la Nacional, dice que me hace mucho sentido eso que me enseñó hace 20 años, que los pueblos con grandes dificultades geográficas tienden a construir relatos míticos, historias así heroicas. Entonces, que Escocia también es un país muy montañoso, las grandes dificultades a 600 kilómetros. En este momento se coge un avión, pero a 600 kilómetros de Cartagena.
Fíjense, la vía al mar, por ejemplo. Entonces, esas dificultades inciden mucho pues, en el himno de Antioquia, el hacha que mis abuelos me dejaron por herencia y Llevo todas el la hierro entre las manos colonización. porque en el cuello me pesa. ¿Cómo? Llevo el hierro entre las manos porque en el cuello me pesa. Entonces, se tienden a construir ese tipo de relatos. A mí no me disgustan, pero no debemos perder el espíritu crítico frente a esa mirada para, dijéramos, no irnos a engolosinar demasiado con eso. Esta mesa se llama Nos cogió la noche, porque en Antioquia tenemos de qué hablar. Siempre lo he dicho, la primera mesa de opinión de Antioquia, porque en Antioquia tenemos de qué hablar. Personas del profesionalismo de Juan Carlos López, del conocimiento de la historia, de tener, me gustaría volverlo a invitar. Es Muchas un placer, gracias, de Nacho, verdad, igual es aquí. demasiado ameno escucharlo a usted, para que Duber no se haya quedado todo este rato callado. Es mucho que decir, y estaba encarretado, estaba concentrado. No, Nacho, es que esa historia de la ciudad hay que saberla. Sí, o sea, señor, ¿de dónde es que venimos? Muy apasionada, además. Juan Carlos López, un abrazo muy especial y muchas gracias por habernos acompañado. Les agradezco mucho, fue un rato muy agradable y esperemos que la audiencia pueda considerar algo similar. Claro que sí. A usted le invito a hacer una pausa y volvemos. Llegó el 2023 y con él llegaron otra vez las ofertas. ¿Saben por qué? Porque en Mallorca somos Línea y Outlet y van a encontrar todas las ofertas que ustedes quieren. Como siempre, me voy a cazar ofertas, cazadores de ofertas. Me voy a ir tienda por tienda mirando algunos de esos descuentos que a ustedes tanto les gustan. Si ustedes quieren saber qué ofertas tenemos en el centro comercial, es muy sencillo. Ingresan a nuestra página www.mallorca.com.co, hacen clic donde dice promociones y listo. Ingresan y encuentran todas las tiendas, todas las promociones. Se vienen para Mallorca, compran y ahorran, que es lo más importante. Yo por lo pronto me voy a ir a ver qué descuentos encuentro y a ver si ustedes se antojan. ¿Vamos o qué? Vamos. Hasta el 28 de febrero tienen plazo para venir a Bossi y comprar, hacer compras que sean iguales o superiores a 450.000 pesos y poderse llevar un espectacular morral hermosísimo por solo 99.900 pesos. Ya lo saben, promoción válida hasta el 28 de febrero aquí en Mallorca, etapa 1, piso 3. ¿Qué esperan para disfrutar todos los descuentos que Pilatus tiene para ustedes? Escuchen esto, 50% de descuento en referencias seleccionadas y además 60% de descuento en toda su sección Outlet. Pero eso no es todo, 10% de descuento si ustedes llevan la marca Pilatus. Ya lo saben, promoción válida hasta el 12 de febrero aquí en Pilatus, etapa 1, piso 3. Un nuevo año y la posibilidad de estrenar, de cambiar todo en casa, y qué mejor que hacerlo en esta hermosa tienda. Elegant Home está esperando por ustedes para que vengan y además ahorren, porque tienen unos increíbles descuentos. Mire, toallas con el 20%, cobijas con el 10%, tapetes con el 30%, almohadas, mejor dicho, todo lo que usted necesita para la casa lo va a encontrar aquí y los mejores precios. Elegant Home está aquí en la etapa 1, piso 3. A Pepe Ganga llegó Outlet Ganga. ¿Qué esperan ustedes para venir y disfrutar del 50% de descuento en referencias seleccionadas? Hasta el 31 de enero ustedes van a poder venir aquí a la etapa 1, piso 2 y disfrutar de todos los descuentos que Pepe Ganga tiene para ustedes. Nuestra tienda Mango Outlet está esperando por ustedes. ¿Saben por qué? Porque tienen el 60% de descuento en referencias seleccionadas. Ya lo saben, Mango Outlet está aquí en la etapa 1, piso 1. La promoción es válida hasta el 31 de enero. Año nuevo, muebles nuevos, colchones nuevos. ¿Qué esperan para venirse para Jamar y disfrutar del súper descuento que tiene para ustedes? Escuchen esto, hasta el 50% de descuento en muebles y hasta el 60% de descuento en colchones. Promoción válida hasta el 30 de enero. Jamar espera por ustedes aquí en la etapa 2, piso 1. ¿Qué esperan para disfrutar de las mega rebajas que nuestra tienda Quest tiene para ustedes? Escuchen esto, hasta el 60% de descuento en referencias seleccionadas. Promoción válida hasta el 31 de enero. Quest espera por ustedes aquí en la etapa 2, piso 2. American Eagle Outlet está esperando por ustedes aquí en la etapa 2, piso 2 para que disfruten las super promociones que tienen en este mes de enero. Mire, 50% de descuento en muchas de sus prendas, en jeans, en camisetas,
camisas, mejor dicho, 20%. Todos los descuentos que ustedes quieran está aquí para que este año empiecen disfrutando y ahorrando. Hasta el 60% de descuento en referencias seleccionadas. Ustedes van a encontrar muchos artículos aquí en la tienda Diesel que está en la etapa 2, piso 2. ¿Qué esperan para disfrutar de esta super promoción que tiene vigencia hasta el 12 de febrero? ¿Qué esperan para venir a Americanino y disfrutar de Blue Sale? ¿Saben por qué? Porque tienen descuentos hasta el 40% en referencias seleccionadas. Tienen que venir, tienen plazo hasta el 31 de enero. Aquí están en la etapa 2, piso 1. Ustedes ya lo escucharon, estos y muchos más descuentos están esperando por ustedes aquí en su centro comercial Mallorca. Cazadores de oferta, ingresen a nuestra página, descubran todos los descuentos que tenemos y vénganse para acá y ahorren, porque eso es lo mejor. Mallorca espera por ustedes, línea y outlet en un solo lugar.